En este tema 9 vamos a hablar sobre las proyecciones cartográficas y sistemas de referencia. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cualquier proyecto SIG, sea cual sea el software que se utilice, es decidir de antemano cuál va a ser el sistema de referencia espacial, o lo que es lo mismo, con qué sistema de referencia o datum vamos a trabajar. Antes de explicar cómo decidir qué tipo de sistema de referencia espacial, o sea, el sistema de referencia espacial con el que vamos a trabajar en nuestro proyecto SIG, es necesario que explicar los conceptos del sistema de referencia y proyección cartográfica. Cuando se pretende representar en un SIG un punto de coordenadas planas, en X e Y, es imprescindible conocer los parámetros que definen el sistema de coordenadas que se haya empleado. Por un lado, el sistema de referencia o datum, que es el modelo físico elegido para representar la Tierra, y por otro lado, la proyección cartográfica, que es la transformación empleada para pasar de coordenadas geográficas de la superficie de referencia a coordenadas planas. Como ambos conceptos suelen ir unidos, es corriente usar un solo término para referirse a ambos de forma conjunta. En GeoSIG se denomina proyección. La elección de la forma de representar la Tierra no es fácil, ya que esta, como todos sabemos, es irregular. Para comodidad de cálculo y de representación se elige una superficie de referencia, normalmente un elipsoide de revolución con dos semiejes, uno que irá por el ecuador y el otro por los polos, y que se adapte de la mejor forma posible a la Tierra. Hay que definir además la posición teórica del elipsoide respecto a la Tierra y el meridiano a emplear como origen en la determinación de las longitudes, normalmente el de Greenwich. En los sistemas de referencia locales diseñados para representar la Tierra en zonas relativamente reducidas, como puede ser un país o un continente, el elipsoide se situaba respecto a la Tierra mediante el punto fundamental, centrado en la zona de interés y en el que existía un observatorio astronómico. En los sistemas globales actuales, el elipsoide se sitúa haciendo coincidir su centro con el centro de masas de la Tierra. Por tanto, son sistemas de referencia de uso universal. Una vez elegido el sistema de referencia, un punto cualquiera se puede definir mediante dos ángulos, longitud y latitud, denominados coordenadas geográficas. Si se cambia el sistema de referencia, las coordenadas de ese punto cambiarán. Por tanto, cuando trabajemos con información geográfica, las coordenadas habrán sido calculadas en un determinado sistema de referencia, que se debe indicar al iniciar en GeoSIG para evitar errores de posición que pueden ser muy graves, como en las mediciones de superficies o de longitudes. Una proyección cartográfica expresa la relación entre las coordenadas de un punto en el elipsoide, que son las coordenadas geográficas, y sus transformadas planas sobre un shape, sea una capa vectorial o sea una capa raster. Son las coordenadas transformadas planas sobre X e Y. Existen muchas proyecciones cartográficas y las que están asociadas normalmente son las de European Datum 50 o el ETRS 89 entre las muchas existentes. Y estas dos se encuentran dentro de la Universal Transversal Mercator, que es las coordenadas UTM. Es una proyección desarrollable y de uso universal. Así pues, GeoSIG está dotado de una extensión que tiene capacidad para realizar un tratamiento riguroso de los sistemas de referencia coordenadas y de las operaciones de estas coordenadas, así como incorporar información de los diferentes repositorios estándares de los sistemas de referencia de coordenadas mundiales. Con estas aportaciones se proporciona solución al problema de la transición, ya que antiguamente se utilizaba la ED50 y actualmente se utiliza la ETRS 89, de acuerdo con la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, integrándose dos soluciones alcanzadas por el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que podemos encontrar en GeoSIG. Una a través de los códigos EPSG, donde se encuentran todas las transformaciones según un modelo de 7 parámetros, o a través del Project 4, que se ha incorporado la transformación también oficial del IGN por un fichero de rejilla. Ahora vamos a ver cómo crear y editar estos sistemas de referencia de coordenadas que se encuentran definidos por el usuario. Por ejemplo, si nos vamos al gestor de proyectos, si tenemos abierto nuestro proyecto en GeoSIG, nos vamos al gestor de proyectos, podemos encontrar dentro de la vista
la pestaña Propiedades. En esta pestaña de Propiedades nos aparece la proyección actual. Si damos clic en proyección actual, ahora tenemos la EPSG 25830 y aquí aparecen todas las proyecciones con las que hemos trabajado de forma reciente. Si pinchamos en Info CRS, nos aparecerá la información sobre el sistema de coordenadas seleccionado. En este caso, la ETRS 89 UTM zona 30N. Podemos ir esta funcionalidad, nos podemos buscar aquí el código EPSG que nosotros queramos, introduciendo el código, haciendo clic en buscar. El propio software nos lo hace buscar y podemos buscar cualquiera. También lo podemos buscar por nombre o por área. Igualmente aparecen los CRS, otras proyecciones de otras casas, incluso podemos crear nuestro propio sistema de coordenadas. Ahora bien, si por ejemplo nosotros tenemos nuestra vista y queremos cargar una capa nueva, hacemos lo siguiente. Vamos a añadir y vamos a añadir la capa ríos. En este caso nos aparece que el sistema de referencia de ese 6 vectorial es desconocido y asume el que tenemos definido en la vista, que ahora veremos cómo lo podemos definir. Ahora bien, siempre al crear una vista en GUSI, lo primero que hay que tener claro es el sistema de proyección de los shapes o de las capas raster. Además, debe de ser conocido, debe ser el mismo para todos los documentos gráficos de un mismo proyecto. De poco valen capas u ortofotos o cualquier otro tipo de archivo raster cuyo sistema de proyección sea desconocido o que no coincidan, ya que las desviaciones de coordenadas de un sistema a otro pueden variar en muchos metros. Por poner un ejemplo, una ortofoto en un sistema de proyección no va a coincidir con un shape de curvas de nivel basado en otro sistema de proyección. Para eso podemos hacer lo siguiente: definir, al crear la vista, definir, como hemos visto, la proyección que nosotros deseemos aplicar y aceptar, y ya la tendremos definida. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si añadimos, como hemos ido a añadir antes, un save, una capa en el cual el sistema de referencia es desconocido? Que directamente el software asume el que tenemos puesto en la vista. Podemos ir a propiedades y aparece ya el CRS, el sistema de referencia de coordenadas definido por la propia vista, y que lo tenemos nosotros definido previamente. Podemos aceptar y podríamos cargarlo y aparece perfectamente definido en la vista nuestro sistema de referencia de coordenadas. Ahora bien, podemos ir y seleccionar siempre el CRS o el sistema de referencia de coordenadas por defecto. Vamos a ver que se puede hacer esta acción a través del panel de preferencias de GUSI mediante el menú de preferencias. La selección del sistema de referencia de coordenadas por defecto, tenemos que ir a barra de herramientas, mostrar, preferencias, y buscamos las preferencias sobre el sistema de referencia. Aquí vemos las diferentes versiones de los archivos para que puedan aparecer las coordenadas con las que trabaja GUSI. Y si nos vamos a la pestaña vista, aparece la proyección por defecto, donde tenemos asignada EPSG 25830, donde podemos elegir la que nosotros deseemos, en función de donde estemos trabajando y en función del conocimiento que tengamos de los sistemas de referencia de coordenadas de la información con la que trabajamos. Con esto hemos finalizado esta explicación sobre este tema.